tenemos el gusto de estar con Marcos Díaz, que con su charla titulada Potencialidades de los nanosatélites de tipo CubeSat, en el marco del programa espacial Suchai. Sin más que esperar, ¿cómo estás, Marcos? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a la organización de Propucon por invitarme y por pensar que este tópico puede ser relevante para la comunidad de Pucón. Sí, perfecto. No, gracias a ti por acompañarnos y por brindarnos este espacio a charlas tan interesantes como esta, que de repente a nosotros como que no estamos acostumbrados a estos temas, o sea, nos viene bien, nos viene muy bien. Y dentro de este ciclo de charlas hemos tenido charlas de diversos temas, tanto de fotografía como de la ionosfera y cómo afecta el ambiente espacial, a las tecnologías que somos dependientes, etcétera. Así que ha resultado un ciclo bastante nutritivo para nosotros de cierta manera. Bueno, Marcos Quesada actualmente es académico en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, máster y doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Boston. Cuando gustes, Marcos, la pantalla es tuya. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como decía Rodolfo, yo soy académico de la Universidad de Chile, trabajo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, pero colaboramos con varias otras facultades, departamentos y también universidades, porque por naturaleza, y eso es lo hermoso de este tópico, es extremadamente multidisciplinario y tiene muchas cosas, muchos temas y muchos problemas que no solo nosotros tenemos que resolver, sino que las nuevas generaciones probablemente van a tener que resolver en el fondo. Marcos, Y eso es, tienes la cámara apagada. sí, ¿La puedes necesitan ver? que... Ah, ok, perfecto. Claro, no soy mucho más atractivo en vivo en el fondo. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Entonces, claro, voy a empezar a conversar sobre lo que hacemos y parte de las motivaciones que tenemos para hacerlo. Ya, entonces voy a partir por la motivación, que es lo que nos motiva en este estudio, en muchos aspectos. Y bueno, una de las primeras motivaciones, voy a parar un segundo porque tengo parte de la barra del Zoom que me perturba en la diapositiva. Bueno, nosotros primero tenemos una interacción entre la Tierra y el Sol. ¿Okay? Tenemos, uy, aquí esto, bueno, primero esto es más o menos parecido en el fondo, pero voy a ver si vuelvo sobre ese video. Tenemos una interacción entre distintos cuerpos celestes. En particular aquí lo que estamos viendo es una interacción entre Júpiter y una de sus lunas, ¿okay? Io, que tiene una actividad volcánica y por ende tira masa hacia arriba, en el fondo tiene como una atmósfera. No tiene magnetosfera, pero tiene atmósfera, y por la radiación solar y la energía que viene del espacio, se cargan estas partículas. Vamos a conversar nuevamente también un poco más sobre eso, pero al interactuar con el campo magnético que tiene Júpiter, estos electrones o partículas e iones, también protones, se mueven a través del campo magnético y irradian. Como se tienden a concentrar en los polos de Júpiter, muchas partículas juntas comienzan a radiar más potentemente. Esto es igual que una antena. Las antenas lo que hacen es mover electrones o iones de un lado a otro y por eso producen radiación. ¿Okay? Entonces ahora en el espacio, este campo magnético es el que hace el papel de una antena, porque estamos viendo electrones y partículas, y en la zona de los polos sucede. Esto también sucede en una interacción entre las estrellas y un planeta. ¿Okay? Entonces nosotros podemos ver emisiones de radio de estas estrellas y de sus planetas. Entonces, si nosotros estamos recibiendo estas emisiones de radio, junto con algunas emisiones en ultravioleta, ¿okay? Cuando se generan ciertas auroras, porque estos electrones que interactúan también con la atmósfera de estas estrellas
colisionan y producen luz, como la aurora. ¿Okay? Entonces podemos ver la luz que se emite y además la radiación en frecuencias similares a las que escuchamos en la radio principalmente AM, muy baja frecuencia. ¿Okay? Y vamos a ver cuáles un poco son las implicancias que tiene de que esto sea muy baja frecuencia. Si el planeta tiene magnetosfera, ¿okay? Entonces también tenemos partículas que se mueven desde el Sol hacia el planeta, que es lo que precisamente produce nuestro planeta, en el fondo, que es lo que pasa en nuestro planeta. La Tierra tiene una magnetosfera y por ende vemos partículas cargadas que producen aurora en nuestro planeta. Entonces, todas esas radiaciones nosotros las podemos detectar y estudiar planetas en ese contexto. ¿Okay? Ahora, ¿por qué la atmósfera, en el fondo, tiene estas particularidades de ionizarse, en el fondo, de tener moléculas que se cargan y cuáles son parte de los efectos que se tienen? Ya, aquí esas rayas que se ven ahí tienen que ver con las comunicaciones desde tierra y desde tierra que rebotan en esta capa de la ionosfera. La radiación UV toma las moléculas que están en la atmósfera, llámese el oxígeno, llámese el nitrógeno, lo que sea en el fondo, y le entrega energía tal que los electrones se disocian del átomo y quedan partículas cargadas. Esto es muy parecido a lo que sucede en el tubo de neón. ¿Okay? El tubo de neón es un gas que si uno le entrega energía, lo ioniza. La gracia de que esté ionizado y que esté desasociado los electrones o algunos de los electrones del átomo es que uno con un campo eléctrico o con un campo magnético, llámese un magneto, por ejemplo, uno puede mover estas partículas. ¿Okay? Uno puede moverlas. Y entonces eso genera una gran dinámica ahí en la atmósfera e ionosfera. Ahora, la atmósfera, como ven ustedes, absorbe la radiación UV, absorbe ciertas frecuencias de radiación, principalmente las altas, lo que permite la vida en nuestro planeta, porque no lo mata, la radiación UV, es bastante peligrosa para los seres vivos, en el fondo, y esa radiación UV genera una capa de iones y electrones libres que a su vez nos blinda las frecuencias. No son muy nocivas en muchos aspectos, nos impide ver estas radiaciones que yo les decía de baja frecuencia en radio AM, que vienen de exoplanetas, que vienen de otras estrellas que pueden tener planetas similares a los que tenemos nosotros acá en nuestro sistema solar y en particular la Tierra. ¿Y qué significa esto en muchos aspectos? De hecho, la ionosfera y esto que blinde a la que blinde a la Tierra de estas radiaciones de baja frecuencia, no son muy dañinas en el fondo, pero sí tiene alguna que nosotros ocupamos. Que haya estas partículas libres es como un metal, pero igual lo que yo les decía, que lo mismo que sucedía con estas partículas que se mueven en una antena, en el fondo, estas ondas electromagnéticas que nosotros mandamos de baja frecuencia desde la Tierra, rebotan en la ionosfera, es decir, a esta altura donde están disasociados los electrones de los iones, porque se comporta igual que un metal, pero es un gas. ¿Okay? Y hace que haya una reflexión. Esto es bien similar a rebotar esto en un metal. Y por eso, por ejemplo, no entra radiación, no entra campo electromagnético dentro de un ascensor, porque está hecho de metal. Lo mismo, tampoco sale radiación de un microondas, porque está hecho de metal. Y por lo mismo, la ventanita del microondas no está libre, sino que tiene una rejilla metálica, porque lo que buscamos es que no salga radiación hacia afuera del microondas, porque es peligrosa, y la forma de blindarlo es con un metal, porque tiene muchos electrones libres. Y la ionosfera tiene muchos electrones libres, en este caso, formada por el gas, por la atmósfera que está energizada por la radiación UV. Entonces sirve para absorber. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos ciertas zonas que son visibles desde la Tierra. Por ejemplo, ciertas señales de radio, porque tenemos una cierta cantidad de electrones que están en la ionosfera, pero que no se mueven lo suficientemente rápido como para comportarse en todas las frecuencias, ¿okay? Como un metal. Pero para las bajas frecuencias, esto es baja frecuencia en el fondo, o altas longitudes de onda, ¿okay?
sí ya se bloquea. Esto está más o menos bajo los 10 MHz. ¿Okay? Entonces, señales de 10 MHz, si nosotros mandáramos una señal desde la Luna a 10 MHz, ¿okay? Más bajo que la radio AM, esa onda no cruzaría la Tierra, sino que se reflejaría, rebotaría ahí. Después tenemos producto de la atmósfera, varias zonas donde también es opaca la atmósfera y también tenemos que estudiar todo eso desde el espacio, en el fondo. Esta zona tendríamos que estudiarla desde el espacio. Y desde tierra hay bandas donde el visible, que es la luz que nosotros vemos en nuestros ojos, sí podemos ver. Tanto el UV como los rayos X y los rayos gamma también están bloqueados en nuestra atmósfera, productos que son peligrosos para la vida, y nuestra atmósfera nos blinda respecto a eso. Y producto de que la absorbe es que se carga esta otra zona en el fondo que también es opaca desde la Tierra. Entonces, para estudiar esto que yo mencionaba de buscar exoplanetas, o buscar planetas que tengan magnetósfera, que producen estos beacons en radio, pero que a la vez tienen aurora, en el fondo, tanto el planeta como la interacción del planeta con la Tierra, con la estrella, con su estrella, no son visibles fácilmente desde la Tierra. Y además buscar qué constituyentes puede tener en la atmósfera también se hace con infrarrojo, y en particular si hay agua, que también está imposibilitado de hacerse bien desde la Tierra. Entonces esto es lo que motiva mucho de la investigación en el espacio, y en particular de entender bien cómo se mueven estas partículas, en el fondo, estas partículas cargadas, porque lo que estamos buscando también es un planeta que hace lo mismo que nosotros, que radian ciertas señales, y queremos ser capaces de ver cuánto es que eso sucede y cómo sucede. En nuestro sistema solar, desde la Tierra, solo somos capaces de ver Júpiter, en el fondo, que uno de los planetas y sus magnetosferas fueron descubiertos por la misión Voyager de espacio, porque fondo es mucho más débil la opacidad de nuestra ionosfera. Entonces no lo permite. No podemos detectar eso desde Tierra. Bueno, tiene esto no solo el tratar de ubicar planetas, sino que también para nosotros la magnetosfera. La magnetosfera está todavía en estudio. Parte con la interacción con el Sol. Además, nosotros sabemos que hay cosas que no entendemos muy bien cómo ni por qué pasan en ese proceso, pero esto cambia. Nosotros sabemos que la polaridad que nosotros conocemos, es decir, el norte, cuando uno tiene la brújula, dicen el norte siempre está para el mismo lugar. Eso no es así. Pero la escala de tiempo es bastante larga, son miles de años. ¿Okay? Entonces no es que el norte siempre apunte hacia el norte, sino que se está moviendo, pero en la escala de tiempo nosotros no lo alcanzamos a ver. Pero sí sabemos por estudios geológicos que el campo magnético ha cambiado de polaridad durante varias veces durante su vida, en el fondo, la vida de la Tierra. Entonces ahora la pregunta es cómo un poco se sostiene la vida. Esa es la pregunta que estamos tratando de entender, y cómo existen planetas que sostienen la vida, es decir, que generan esta magnetósfera, que protegen a la atmósfera, que su radiación produce cargas que absorben la radiación. Ahora, el Sol genera mucho material, en el fondo, genera mucho material que empieza a interactuar con este campo magnético y queda ahí, lo blinda. Pero esas partículas quedan dando vueltas de un polo a polo en la Tierra, y hay zonas donde el campo magnético, esta topología de campo magnético, es más débil.
por ende estas partículas logran penetrar más abajo en altura, y esta es algo que se llama la anomalía del sur atlántico, que está justo sobre Sudamérica, y en particular también Chile. ¿Qué efecto tiene esta anomalía en el fondo? Que es una debilidad magnética, producto de esta dinámica que tiene el campo magnético de la Tierra, es que llegan más partículas cargadas que afectan a los satélites y por ende pueden generar efectos nocivos, daño en los satélites, de sobrecarga en ellos, y que puede, en función de la actividad o la cantidad de material que lanza el Sol, puede ser bastante destructivo para la infraestructura que tenemos en el espacio satelital. Aquí vemos algunas imágenes de lo que sucede con el Sol, en el fondo con la actividad solar. Es bastante dinámico el Sol, y entonces esas interacciones son bastante potentes. Ahí lo vemos en distintas imágenes, en UV, en rayo X, se lanzan partículas y materiales, pero también se lanza luz en distintas frecuencias, es decir, radiación electromagnética. Todo eso afecta la interacción con el campo magnético y la cantidad de partículas que llegan a la Tierra, y en particular a esa zona del Atlántico Sur, que es donde está Chile, y donde puede haberse afectado muchos de los satélites que ocupamos en nuestro país, en el fondo. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, el GPS se ve afectado cuando hay tormentas solares producto de esto. Y como se ve afectado, en el fondo, la precisión es más mala. La precisión que tienen los GPS es más mala. Y por ende, en lugar de estar ubicado en una zona, estaremos en otra zona. Por ejemplo, para el norte de Chile esto puede ser crítico, entenderlo bien, porque los camiones mineros, por ejemplo, ocupan GPS, y tener errores de 50 metros de pronto puede significar que un camión gigantesco se estacione o en un lugar con personas, o se caiga por un barranco en una mina donde se está operando sin visión, por ejemplo, durante la noche, con un vehículo autónomo. Entonces esto es lo que se llaman los cinturones de radiación, que son lugares que están asociados a la forma del campo magnético de la Tierra, pero que atrapan por las velocidades, por cómo vienen las partículas desde el Sol, se quedan aquí dando vueltas, atrapadas de un polo a polo, están moviéndose estas partículas, y estas partículas producen efectos nocivos en los satélites. Y hay generalmente dos cinturones, uno que vamos a ver en el fondo que tiene como su marca en el polo, en el fondo, y otro su marca más en el medio, que en nuestra zona, producto de la debilidad magnética, la vemos en esta zona, en la zona de Sudamérica. Este es el cinturón interno de radiación, que tiene que ver con esto en el fondo, y este otro son el cinturón externo, que tiene que ver con este polo. Y tenemos los dos polos, el polo sur y el polo norte, y parte de la anomalía del sur atlántico. Esta otra zona, la zona norte, no se ve tanto porque el campo magnético no está debilitado ahí, entonces la mayoría de los satélites no logra percibir esas radiaciones, pero los satélites que están a mucha altura sí los logran ver. Estos puntos que muestran aquí muestran dónde probablemente, por datos estadísticos, dónde fallan más frecuentemente los satélites, y fallan justo arriba de nosotros, arriba de Sudamérica. Por ende, mientras más crítico sea el sistema de satelital que nosotros tenemos o del que dependemos, llámese GPS, llámese sistemas de comunicación, llámese satélites para monitorear la Tierra, llámese satélites para mirar el clima, si fallan sobre nosotros, puede que no operen bien sobre nosotros, y por ende tenemos menos posibilidades de ocupar datos e infraestructuras satelitales en Latinoamérica. Además, como para hacerlo más sortudo, la anomalía del sur atlántico se está moviendo hacia el continente, por ende hacia Chile. ¿Okay? Se ha ido moviendo en 30 años, pasó de estar en el Atlántico, allá estar en Paraguay aproximadamente casi, y en camino hacia Chile en 20, 30 años más. Ahora, si esto lo piensan así, como decir, ya, pero bueno, si esto no nos ha afectado hasta ahora, ¿por qué nos va a afectar tanto después, en el fondo? Y es porque la tecnología satelital, aunque hay generaciones que creen de que toda la tecnología viene desde hace muchos años, no es cierto. El GPS en realidad nació en los años 90 y se liberó
a mediados de los 2000. Es decir, el GPS de verdad como datos, porque nació en el ámbito militar, tiene como 15 años. ¿Okay? Entonces nosotros no sabemos qué es lo que puede ocurrir con tormentas súper gigantescas, con tormentas muy difíciles con esos satélites, qué es lo que podría pasar en sistemas que dependen de forma crítica de esa infraestructura. Bueno, acá yo voy a mencionar un experimento que hicieron en una universidad en Colorado, y que es parte de lo que nosotros estuvimos siguiendo en muchos aspectos. Esta es una universidad que tiene un centro espacial importante, que trabaja con NASA en el fondo, y desarrollaron un pequeño satélite que pudo estudiar las partículas cargadas, pero el instrumento en realidad estuvo hecho en NASA. Estos son satélites que, a pesar de que son pequeños, son todavía bastante caros para la realidad de Chile. Entonces nuestro objetivo era tratar de replicar esto, pero a una escala nacional, y con una perspectiva de, si podemos medir estas partículas en la Tierra, podemos decir cuánto un planeta como la Tierra puede radiar si lo viéramos desde otra estrella, desde otro lugar. Es decir, cómo podría ser un planeta que interactúa con una estrella, cómo deberían verse esas partículas. Y esa es básicamente la pregunta que nos estamos haciendo. Ahora, ¿por qué un eclipse nos ayuda en este concierto, en el fondo, en estos estudios? Porque un eclipse lunar, en el fondo, o sea, cuando la luna interactúa total, en el fondo, como ya vimos, el Sol es uno de los principales actores en la actividad de la magnetosfera, en la actividad de las partículas que interactúan con la magnetosfera, con la ionosfera, y si nosotros bloqueamos al Sol, en alguna porción de la ionosfera vamos a ver los efectos que ocurre de tener menos radiación y de tener una interacción de campo magnético más débil, producto de este cuerpo intermedio que es la Luna. Entonces, estar monitoreando la ionosfera y la magnetosfera es relevante para nosotros para saber cuál es de verdad el impacto que tiene el Sol, y en particular en esta zona que es más volátil, porque está la anomalía del sur Atlántico, que es una debilidad, es producto de que el campo magnético es más débil aquí. Y bueno, ¿de qué es lo que nos hemos colgado nosotros como laboratorio? De un cambio filosófico que ocurrió en el ámbito de estudios satelitales. Como les dije, muchos de estos estudios se tienen que hacer en el espacio, también se pueden hacer desde tierra, pero hay frecuencias donde no se pueden observar, sobre todo otros planetas que se comportan como la Tierra, y por ende que pueden ser habitables, es decir, que tienen magnetosfera, que tienen atmósfera, que tienen aurora, que tienen un sol con una cierta actividad. Entonces lo que cambió fue que los satélites, por una noción histórica, nacieron desde una perspectiva de grandes satélites, muy grandes, no porque fuera malo, sino que porque nació en un contexto de poderío tecnológico, entonces que podía hacer las cosas más grandes, en un concierto de Guerra Fría, que podía hacer lo más grande, demostraba poderío tecnológico. Y por otro lado, la miniaturización electrónica, la tecnología, es algo razonablemente moderno, tampoco es algo que llevamos miles de años. En particular, por ejemplo, el Sputnik fue lanzado en 1957, y los circuitos integrados, es decir, los chips, esa tecnología solo se vino a tener en 1958. Y en general, para lanzar cosas al espacio, que es un área aversa al riesgo, en el fondo, se tiende a no lanzar cosas que no hayan volado antes, entonces no se iban a lanzar circuitos integrados de inmediato. Entonces, los satélites son más o menos grandes, y además son particulares, son hechos a medida. Por ejemplo, este es el Hubble, que es como un búho escolar, ¿okay? Es bien grande, porque es un telescopio, y es bastante grande, pero para ignorar el gasto, el costo de esto, lo que uno espera es que este telescopio dure muchos años. Pero ahí viene el círculo vicioso, mientras más grande, ¿okay? más robusto uno lo quiere. Más robusto puede ser más grande aún y más pesado. Y además el cohete tiene que hacer toda una adaptación particular para llevar este satélite, que es raro, que es amorfo, que tiene cosas extrañas, al espacio. Por ende, todo es personalizado. ¿Okay? Entonces, el primer cambio ocurre a los finales de los 70, principios de los 80, con el concepto de miniaturización de los computadores personales. Computadores de sala se miniaturizan a computadores muy pequeños que caben en tu escritorio ahora, en el fondo, y con esa electrónica que es comercial, ya no se fabrica personalmente particularmente para ir en los satélites, sino que electrónica que uno puede comprar, se construyen los primeros satélites pequeños, que se llaman.
Y este es el tipo, y de hecho la misma empresa que nació en una universidad que se llama Surrey, son los primeros satélites que compró Chile, el Fasat Alpha y el Fasat Bravo, ¿ok? Que responden a esta filosofía de miniaturización de electrónica de los computadores personales y comprados comercialmente, no hechos específicamente para el espacio. En el 2000, o sea, a finales de los 90, principios de los 2000, nace una nueva revolución que es la miniaturización producto de los teléfonos inteligentes. En los teléfonos tenemos todos los sensores que uno tiene en un satélite, sistema de comunicación, batería, memoria, cámara, GPS, acelerómetro, ¿ok? Todo lo que uno requiere en un satélite, pero esta electrónica no ha volado, así que es bien riesgosa. Pero en realidad el secreto en este estándar en el fondo, o sea, a esta altura, fue la caja, esta caja. Esta caja es la revolución verdadera, porque lo que se hizo aquí, se estandarizó el satélite, la forma del satélite, y tiene que ser una forma que que tenga unidades que quepan en esta caja. Una unidad, 1 litro, que cabe en un pedacito de esta caja. 3 unidades, en el fondo, son algo que cabe aquí a lo largo, pero también podríamos poner 2 unidades que cabe completamente en 4 de estos satélites de largo 30 centímetros. ¿Okay? Entonces podemos hacer satélites con esta forma. Esto abarata mucho los costos, pero tiene un problema, que ahora el payload, es decir, el experimento principal, el telescopio, se tiene que adaptar a esta forma. Ya no podemos hacer cosas locas. En el espacio sí, podemos abrirnos, extender cosas, pero si llevamos esa forma, es muy barato ir al espacio, en el fondo. Y aquí hay un video de cómo nosotros colocamos nuestro satélite en esta cajita, en el fondo, y esto sigue el mismo principio de lo que sucedió alguna vez en las navieras, en el fondo. Antes uno metía todas las cosas dentro de un buque, y eso era bien ineficiente, porque había que hacer toda una adaptación para colocar las distintas cosas. Aquí se llegó es que había un contenedor. Tú colocas todo adentro del contenedor, y ahora en los puertos está todo diseñado y optimizado para que las grúas, todo tome en la misma forma que es el contenedor, y los barcos acumulan y apilan el contenedor. Todo eso abarató el transporte naviero, y esto es exactamente lo mismo. Esto redujo el costo y los tiempos de desarrollo, porque ahora todos los CubeSats son estándar, entonces uno puede comprar las mismas piezas comercialmente. También se redujeron los costos de lanzamiento, por ende se pueden tomar más riesgos, porque como son más baratos, uno puede experimentar más con estos satélites, y por ende reducir los tiempos de aprendizaje y de innovación, y por ende de desarrollo, y de democratizar el espacio, por ende hay gente que puede llegar más rápido al espacio. Estas cajas se ponen en la tercera parte, en la ojiva, en el fondo, o sea, en la parte delantera de los cohetes. Los cohetes, para llegar al espacio, producto de que tienen que llevar mucho combustible, que es mucha masa, a medida que se va quemando esa masa, se van deshaciendo de los tanques de combustible. Y en la tercera etapa, en la última parte, quedamos este anillo, queda en la tobera, que es donde sale el fuego, en el fondo, del último cohete. Entonces es bien hostil ese lugar, y ahí es donde van esas cajas que sueltan después los satélites pequeños, a medida que van soltando los satélites más grandes. Ahí vemos en el video que se soltó los satélites más grandes, y ahora están saliendo los nanosatélites. ¿Okay? Que pueden ser una gran constelación. De hecho, este es el récord de lanzamiento, que se lanzaron del orden de 88 de estos satélites pequeños, o sea, miniaturizados, no pequeños, miniaturizados, CubeSat, al espacio, en el fondo. Bueno, aquí, ¿qué es lo que está pasando entonces en este contexto, en este concierto? Está pasando que hay una gran revolución de la cantidad de satélites que podemos tener. Y eso está cambiando mucho de lo que podemos hacer. Por ejemplo, Chile tiene un satélite de observación, la Fuerza Aérea, que pasa más o menos cada 5 días medio chueco por el mismo punto de Chile. ¿Ok? Y si uno lo quiere en la misma posición, son como 30 días, ¿sí? Justo en el mismo punto. Entonces, pero si uno tiene muchos más satélites, uno puede revisitar el punto en horas. Pero son satélites más pequeños, con menores capacidades o menores prestaciones en algún punto, pero se está trabajando para mejorar eso, pero con números sin precedentes. En 2013, la constelación más grande que existía era de satélites razonablemente grandes, que es la constelación de Iridium, que eran 64 satélites. Ya en 2013, un emprendimiento
de gente razonablemente joven, con esta empresa, de esta constelación que muestro aquí de nanosatélites, que es Planet Labs, ya era la constelación más grande con 100 satélites. ¿Okay? Hoy día Starlink y otros modelos de constelaciones están hablando de miles de satélites. Son satélites más grandes que esto, pero hay muchas otras posibilidades para monitorear el ambiente, el clima, también para estudiar la ionosfera en el fondo. Ahora, esto también está produciendo varios problemas. Tiene problemas de la contaminación. Estamos generando mucha basura espacial, eventualmente, todavía no, en el fondo, pero esas son las proyecciones. ¿Cómo los vamos a bajar? ¿De qué van a estar construidos estos satélites? Porque se caen y se deshacen en la atmósfera. ¿Qué tan nocivo va a ser poner todos estos materiales y metales pesados en la atmósfera? ¿Cuál va a ser su efecto? Ya está afectando a la radioastronomía el tener muchos de estos satélites, y todo eso tenemos que estudiarlo, idealmente, ojalá, con Chile, pero también tenemos que tener claro de que si esto genera algún beneficio para la sociedad, es difícil decir que no lo vamos a hacer producto de que tenemos un problema con ello. Vamos a tener que resolver el problema. Marcos, ¿Sí? nos preguntan, ¿habrán imágenes satelitales para el eclipse 2020? ¿Y qué logran los científicos con esas imágenes? Bueno, hay diversos estudios en este caso. Obviamente que hay satélites que están abiertos, de NASA, de la ESA, que van a estar monitoreando probablemente y van a estar haciendo observación de la Tierra desde el espacio. Y sí, hay disponibilidad, y lo que muchas veces se puede estudiar es el clima, porque de nuevo, mucho de esto, cuando tú bajas la temperatura de un lugar de pronto, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en tu baño, en el fondo. Si tú te estás bañando y hay una alta temperatura adentro, porque está el agua caliente, y abres la puerta y dejas entrar aire frío, se genera una corriente, se genera interacción, movimientos de masa, y eso produce toda una interacción, no solo en la atmósfera, sino que en la ionosfera también. Y todo eso se puede observar desde la Tierra en distintos canales de frecuencia, en frecuencias que son visibles y en frecuencias que no son visibles, es decir, que no podemos ver con los ojos, pero que podemos sentir con otros sensores, como nuestra piel, que siente el calor del infrarrojo y también siente las quemaduras del UV. Es decir, nuestra piel es nuestro sensor de radiación, que no está en lo luminoso o en lo óptico. Y con eso podemos estudiar el clima, qué es lo que pasaría si algo de pronto oscurece la Tierra y qué fenómenos podemos recorrer. No sé si eso respondió la pregunta, en el fondo. Sí, Marcos, Si quedó bastante claro, gracias. No, de nada. Bueno, y eso también tiene efectos biológicos, es decir, saber si algo se oscurece, qué pasa en la biología. Hay gente haciendo experimentos biológicos, en el fondo, durante los eclipses, porque no solo se oscurece la luz, sino que cambia la gravedad. Tenemos un gran cuerpo, como es la Luna, entre otro cuerpo que también tiene una gran gravedad, como el Sol. Así que hay varios efectos interesantes que medir y que evaluar. Bueno, el proyecto que nosotros fue nuestra semilla, el proyecto Suchai, en el fondo, que es un proyecto que trata de emular la palabra Suchai, porque esto es un acrónimo en inglés, Satellite of the University of Chile for Aerospace Investigation, pero trata de emular la palabra Suchai, que significa esperanza en mapudungún, en el fondo. Y el objetivo es desarrollar instrumentos, desarrollar toda la infraestructura para tener estos satélites en Chile, particularmente en las universidades, y eventualmente ir desarrollando los sensores que nos permitan medir las partículas y la radiación que se genera en la magnetosfera y la ionosfera. Bueno, nosotros partimos paso a paso, como idealmente hay que tratar de partir, no tenemos que tratar de hacer todo de inmediato magnielocuente y grande, pero ojalá hacerlo lo más rápido posible. Es decir, nosotros partimos desarrollando radiosondas, es decir, que son como satélites, pero más pequeños, pero en lugar de lanzarlo en órbita, los lanzábamos con globo, en el fondo, y con eso vamos desarrollando y entrenando distintas capacidades de nuestros estudiantes, y también de los más jóvenes, porque trabajamos con jóvenes, con niños de colegio, de distintas edades, en el fondo, para irlos
para ponerlo inmerso en lo que significa el medir la alta atmósfera, y también en los sistemas que tenemos en tierra, de desarrollar receptores que reciben los datos de estos dispositivos en el fondo, y entender cómo es que funciona y cómo es que hacemos esto de lanzar objetos a la atmósfera o más arriba y dejarlos algunos en órbita como los satélites. La línea de tiempo del Suchai 1 es que partimos en 2009, como ven, igual son tiempos razonablemente largos, pero el tiempo más largo que tuvimos fue la espera por el lanzamiento. Eso igual está cambiando hoy por hoy, porque hay muchos actores ahora que han entrado al mercado de lanzamientos satelitales, producto de que hay un gran desarrollo de número de satélites, nuevos cohetes más pequeños, nuevas empresas en el fondo, y estos tiempos se están tendiendo a acortar, pero nosotros estuvimos por 3,5 años en la cola esperando el lanzamiento desde abril del 2014. Aquí hay algunas postales que tomó el Suchai en el espacio. Estas imágenes nosotros las usamos para orientar nuestros instrumentos. Uno de nuestros instrumentos es este sensor de plasma, en el fondo, que es esta cantidad de partículas cargadas que tenemos en la ionosfera, y es una esferita que se sacó, que se extendió del satélite en el fondo una vez en el espacio, porque la esferita, como dijimos, la forma del satélite no puede cambiar para ir en estos contenedores de bajo costo, y entonces se desplegó una vez que estamos en el espacio. ¿Qué fue parte de lo que medimos? Fuimos capaces de medir con un sensor bastante pequeño como el que vemos acá, distinto al que tienen en NASA. Nosotros fuimos capaces de hacerlo bien miniaturizado, y fuimos capaces de detectar la anomalía del suratlántico en el fondo, y detectar también el cinturón externo cuando hay tormenta. En el fondo, esto no se está viendo en agosto ni en julio, principalmente porque las partículas no son tan energéticas cuando no hay tormentas solares, pero en septiembre del 2018 sí hay tormentas solares, en el fondo sí hubieron, y entonces las partículas lograron llegar más abajo, a la altura donde estaba el satélite, y fuimos capaces de detectarla, en el fondo. Cada uno de estos puntitos es una medición del satélite, pero en un tiempo distinto. Así que estas gráficas son tanto las que tomaron el satélite de la Universidad de Colorado como las nuestras, son medias mentirosas, porque esto no ocurrió en un instante de tiempo. Esta es una muestra de todo septiembre del 2018, porque en un punto instantáneamente el satélite está solo en un punto. La próxima vez, cuando se mueve, es que vemos el siguiente punto. Entonces, cuando uno quiere saber, por ejemplo, si esta variación fue un cambio temporal o espacial, no podemos hacerlo con un puro satélite o un puro sensor, y ahí es donde viene la idea de las constelaciones y de que este sensor fuera miniaturizado muy pequeño. ¿Okay? Ahora aquí lo que estoy mostrando son imágenes de la medición de las perturbaciones del GPS, que tiene que ver con la medición de la ionización de la ionosfera durante este periodo de tormenta, en el fondo de tormenta solar, de actividad solar, de material que está enviando el sol a la Tierra. Y lo que vemos aquí es el día de la tormenta, y lo que vemos aquí es cuando esta es la zona iluminada. Aquí es cuando el sol está dando a esta zona del planeta, la Tierra está girando, y por ende comienza a llegar a Sudamérica el sol en el fondo, y vemos cierta actividad ionosférica de ionización producto de que el sol está pegando. La ionización es esta energía UV que hace que las partículas se disocien. Nosotros sentimos eso en los sistemas de comunicación, y el GPS es un sistema de comunicación. Ustedes posicionan el GPS por un enlace de radiofrecuencias. Es una antena de radiofrecuencias, como una radio, que usan el enlace de radio para decir qué tan lejos están y en qué parte del planeta están. ¿Okay? Con muchos satélites en el espacio. Pero lo que nosotros vemos es que la ionización aumenta cuando tenemos la tormenta, que coincide cuando vemos las partículas que están acá. Entonces nosotros estamos haciendo los cálculos calculando cuánto de esta energía que viene de las partículas del Sol se deposita en la ionosfera junto con la luz y produce esta ionización, exceso de partículas en la ionosfera, y qué efecto tienen en el GPS, en el fondo, en los sistemas de posicionamiento global. Y bueno, acá tenemos nuestros laboratorios, lo que nosotros hacemos y medimos. Tenemos lugares donde hacemos vibrar nuestros componentes para ver qué tan robustos son al viaje en el espacio o a colisiones en el espacio con basura espacial, en el fondo, con restos de materiales, en el fondo. Y también somos capaces de emular el ambiente espacial
con cámaras que emulan el vacío y que emulan la temperatura, porque cuando uno da estas órbitas, da muchas vueltas a la Tierra por día. Nosotros damos 15 vueltas a la Tierra por día, eso significa que cada 45 minutos pasamos del día a la noche, y por ende pasamos del calor al frío de forma más o menos seguida y abrupta. ¿Okay? Las nuevas misiones en las que estamos trabajando tienen relación con satélites más grandes ahora, que lo que están desarrollando, lo que estamos viendo o estudiando es qué es lo que pasa con organismos vivos, en el fondo, con extremófilos, con plantas, que es el PlanSat, cuando pasamos por esta zona de alta radiación, que puede ser nocivo para la biología. ¿Okay? Y entonces, como tenemos todos los sensores que están midiendo la hostilidad del ambiente espacial, estamos midiendo los efectos en los sistemas biológicos, en el fondo. Aquí también vamos a tratar de medir cambios en la gravedad de estos sistemas biológicos, que también se ven afectados, y para eso tenemos que hacer girar el satélite en el espacio para cambiar su gravedad, es decir, la gravedad que siente la planta en el satélite, en el fondo. Tenemos sistemas que hacen despliegue, en el fondo, para mejorar los sistemas de comunicación. Vamos a llevar cámaras que van a ayudar en el monitoreo de contaminación lumínica, que es una forma de trabajar hacia poder mirar estrellas. Si podemos mirar luces desde la Tierra en oscuridad, podemos eventualmente ser capaces de mirar estrellas hacia el espacio y por ende mirar la radiación UV en el espacio, pero también vamos a mirar la radiación en el azul, que está cerca del UV, en la contaminación lumínica, que es nocivo para los telescopios y muy complejo. Vamos a lanzar pequeños satélites con estos sensores de partículas para tener muchos más puntos y medir la anomalía del sur Atlántico con muchos puntos simultáneamente, y estamos trabajando en otros desarrollos tecnológicos. Uno de estos desarrollos tecnológicos que estamos trabajando es el propulsor de plasma con la gente de la SECHEN, pero otro que estamos trabajando es la capacidad de orientar nuestro satélite con estaciones desde tierra de radio. En el fondo, si tenemos muchas antenas chiquititas como las que se ven ahí, somos capaces de mandarle una señal electromagnética al satélite y él tratar de orientarse, seguir a ese beacon, a ese pulso electromagnético. ¿Para qué nos puede servir eso? Para apuntarle a algo específicamente en tierra que necesitamos apuntarle, y una de esas cosas puede ser un láser, que es bastante angosto, o un láser que está siendo emitido desde tierra, o un láser que está siendo emitido desde el satélite a un telescopio en tierra para comunicaciones ópticas. Además, estamos estudiando qué tan abajo pueden llegar estos pequeños satélites que lanzamos, porque también uno podría pensar en el objetivo de bajar los datos a partir de solo mandar la memoria. En el fondo, estos satélites tienen también una memoria flash donde están los datos y se bajan, porque uno de los problemas que tenemos es la velocidad de los datos, en el fondo. ¿Okay? Bueno, en el PlanSat también estamos trabajando con materiales novedosos en el espacio. De hecho, hay un experimento que hizo un estudiante de magíster, Luis Guzmán, que mandó diatomeas, que son microorganismos que están en el agua, a la Estación Espacial Internacional ya, y nosotros cooperamos con el chamber este chiquitito, que no podemos poner sensores para saber si no está filtrando, pero le pusimos un globo de cumpleaños chiquitito, como esos globos que uno hacía en el colegio para que le reventara a alguien en la cabeza cuando era niño. Esto lo hicimos para ponerlo adentro. Si filtra, ese globo se va a empezar a inflar y eventualmente se va a reventar dentro del contenedor. En el chamber más grande, que es donde va la planta, en el contenedor más grande, eso no es necesario porque nos caben los sensores dentro y batería, y podemos hacer los estudios de filtración con mucho más precisión. Tenemos otros proyectos como el cuantificar la contaminación lumínica desde el espacio con nuestros satélites, de sistemas de comunicación, y estamos explorando también la idea de usar como grandes antenas, como gran antena, los sistemas que colectan energía solar durante el día, pero que durante la noche quedan ociosos, y ver si podemos utilizar esto como antenas, no solo para radioastronomía, sino también para comunicación, porque Chile tiene grandes ventajas en mucho de este ámbito. Bueno, esto no lo hacemos solos, lo hacemos en equipo, con muchas universidades, con muchos estudiantes, muchos ingenieros, con mucha gente en el fondo, y trabajamos todos de forma mancomunada, porque no todos somos expertos en todo. Somos generalmente expertos en cada una de nuestras áreas, y somos relativamente buenos en colaborar en ese ámbito, y también con colaborar con otras instituciones, con otras ciudades, con colegios en el fondo, porque seguir al satélite, monitorear el satélite, descargar los datos, lo que buscamos es ojalá
involucrar a la mayor parte posible de la población. En particular, uno de los grupos más activos y más que más nos ha apoyado en todo esto son los radioaficionados. Son gente extremadamente motivada, son gente extremadamente potente en sus intereses y en su motivación de hacer cosas, así que es extraordinaria, y nosotros esperamos poder colaborar con los profesores en distintas instancias, porque nosotros creemos también firmemente que los profesores en los colegios son los llamados a tener y a retener esta información y a apoyar, pero nosotros somos felices de apoyar a los colegios y apoyar a los profesores para que puedan desarrollar actividades con los satélites que estamos desarrollando. Y con los globos también, la radiosonda, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros somos el Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria, estamos ubicados en Buchef, en el centro de Santiago, en el fondo, en el campus Buchef. Y bueno, nuestro principal objetivo es generar conocimiento, nuevo conocimiento, porque estos satélites son relativamente nuevos, y a pesar de que hacen cosas similares que los satélites más grandes, se hacen con otra tecnología, se hacen con restricciones más fuertes, y después, además del conocimiento, es formar capital humano, formar capital humano avanzado, con problemas complejos, que si los resolvemos, no solo pueden servir para mejorar la vida en Chile, estudiar fenómenos climáticos, del ambiente, poder generar sensores que puedan estar monitoreando el mar, el agua, sino que también toda una capa de gente que tiene ciertas habilidades de trabajo en equipo, de colaboración, de desarrollo tecnológico y también de una visión global, porque los satélites funcionan en todas partes del planeta. Con eso quería parar y bueno, abrir esta charla a una conversación, si es que el tiempo lo amerita y lo permite. Muchas gracias, Marcos, y por tu gran exposición. Y claro, ahora vamos a dar un espacio para preguntas. Y primero que todo, te quería decir que hay gente escuchando atentamente y consultan, ¿los GPS se ven afectados solo en el 100% del umbral? Nos pregunta Paulina Gaete. No, no realmente, pero obviamente el pic se tiene en ese periodo, en el fondo, pero el eclipse comienza el eclipse es bastante largo, en el fondo. Dura desde que se empieza a cubrir el sol hasta que se hace total, son varias horas, en el fondo. Y muchas veces por también efectos de gravedad y por otros efectos que son parte de lo que estamos tratando de estudiar en el fondo. Las perturbaciones comienzan antes de lo que uno espera. Entonces no es un fenómeno muy corto ni muy efímero. Claro, quizás la gente tiene la idea de que solamente en su totalidad podrían llegar a pasar estas cosas. Entonces, a lo mejor ahí hay una confusión. Exacto, exacto. Pero la respuesta, la mayoría de todas estas dudas que tanto ustedes tienen como nosotros tenemos, nosotros tenemos las mismas dudas. Y las respuestas muchas veces requieren muchos datos, en el fondo. Así que tampoco, y por lo mismo es que necesitamos no solo a las personas, sino que a las generaciones, porque necesitamos muchos datos. Es difícil extraer, solo para darle un dato, yo les mencionaba que el GPS lleva abierto más o menos como 15 años. El ciclo solar, los ciclos solares son de 11 años. ¿Ya? Por lo tanto, solo una vez, más o menos en la historia de que se abrieron los GPS, en el fondo, y que se han ido masificando, porque antes cuando se abrieron eran caros, eran grandes, tenían poca resolución, pero a medida que se han ido masificando, en el fondo, todavía probablemente nunca hemos tenido un ciclo total solar en donde hemos visto datos de GPS. Entonces también tener varios eclipses que han ocurrido en zonas con alta densidad de estaciones GPS son muy pocas. El 2017 pasó en Estados Unidos, el 2018 también pasó como por esa zona, pero también más hacia el sur, que es más delgado, que está donde está México, Centroamérica. Pero después, ahora llegó a Chile, que logró pasar ahí por Chile, pero estuvo más en el Pacífico. Argentina no vio tanto el eclipse, entonces tampoco tenemos tanto datos, pero esta vez va a ser en el medio de Chile y Argentina. Entonces esperamos tener muchos más datos.
Mencionaste en un momento, Marcos, el tema de descifrar el clima o el tiempo, ¿cierto? Sí. Mediante estos satélites. En ese caso, ¿tú me podrías explicar un poco, porque nosotros estamos en la incertidumbre de cómo va a ser el tiempo, por ejemplo, el día del eclipse? He escuchado por ahí a algunos científicos que han dicho que desde 4 días antes se puede tener una cierta certeza respecto a esto. Entonces yo te quería preguntar cómo funciona y qué tiene que ver un poco estos nanosatélites en este tema. Ya, claro. Los nanosatélites, es decir, los satélites son principalmente, no solo los nanosatélites, sino los satélites en general, son los vehículos con los que estudiamos el clima y hacemos las predicciones, porque desafortunadamente o afortunadamente, el clima, nuestro sistema está todo acoplado. Como traté de mostrar acá, el Sol tiene una interacción con la magnetosfera con la atmósfera con la Tierra y la atmósfera tienen una interacción con el mar, los océanos, la atmósfera con los océanos, el centro de la Tierra con la magnetosfera. Entonces, nuestro sistema es un sistema que está todo ligado, unos con otros, en el fondo. Ahora, entonces ya es global. Entonces, para medir bien el clima global, en el fondo, para saber cómo va a estar el clima en Isla de Pascua, o en Rancagua, o en Temuco, en el fondo, para el día del eclipse, básicamente necesitamos tener el modelo climático de la Tierra, como un todo. Y eso se hace desde el espacio generalmente. No solo con nanosatélites, sino que con satélites geoestacionarios, con una combinación de satélites. Lo que yo mencionaba de que estos satélites pueden ayudar al monitoreo climático, en el fondo, es en este número gigantesco de posibilidades de número de satélites, porque son muy baratos y muy ágiles, muy fáciles de subir. Podemos hacer mediciones de las nubes, del vapor de agua, que son todas variables también de los constituyentes de la atmósfera y de cómo están variando, a partir incluso de sistemas de comunicación, de radio, entre satélite y Tierra, y entre satélite y satélite, que pueden estar a distintas alturas. Entonces, tener constelaciones de satélites nos puede ayudar a mejorar el clima, pero no específicamente para el eclipse, sino que a nivel global, porque ustedes mismos lo viven. O sea, nosotros sabemos que a veces las predicciones se equivocan, dicen que mañana va a llover, pero no llueve en el fondo, y eso pasa por dos motivos. Una, porque nos faltan sensores en tierra, otro, porque nos faltan sensores en el espacio, o sea, sensores que estén mirando hacia la Tierra desde el espacio, y otro, porque los modelos no son capaces no tienen la fineza de hacer la predicción correcta, y otro, porque no tenemos la capacidad de cómputo para hacer las predicciones. Entonces, tenemos dificultades en toda la cadena para hacer las predicciones correctas. Ahora, hoy día es cierto, la ventana más o menos de predicción de si va a estar despejado o no, si va a estar todo bien, es más o menos aproximadamente 3, 4 días hacia atrás para el eclipse. Desafortunadamente, no podemos decir con un mes de antelación de que va a estar todo despejado. Claro, o sea, el clima es el que se puede predecir un poco porque son medidas más largas de tiempo, pero el tiempo específico sería más complicado. Claro, claro, claro. El clima es como la tendencia, es decir, si está aumentando la temperatura en la Tierra, pero el tiempo y localmente eso es más difícil. Marco, Es y más difícil. respecto a yo desde la ignorancia te pregunto, ¿el tiempo de vida útil, tienen vida útil estos nanosatélites? Y Sí, es una dentro de muy... esto, ¿qué pasa? Porque uno, claro, tiene la visión de las películas cuando ve, entonces, ¿qué pasa cuando esta vida útil se acaba? ¿Qué pasa que pasan a ser desechos y qué pasa con ellos? Eso es un poco la consulta. Es una muy buena pregunta. Bueno, la vida útil que tienen estos vehículos tiene relación con la vida útil que uno espera de la tecnología. Es decir, los satélites clásicos tratan de tener una vida útil de 15 años, 20 años o más, para poder amortizar mucho el costo y el esfuerzo de desarrollar. Pero desafortunadamente la tecnología que tú pones en esos vehículos es muy obsoleta, es decir, algo que se hizo 30 años atrás tiene tecnología muy, muy vieja. Y más encima que si tú querías que fuera muy seguro, es de 10 años atrás antes, entonces de 40 años atrás. ¿Okay? Entonces estos satélites quieren ocupar tecnología más moderna,
pero también quieren renovarse más frecuentemente porque sabemos que la tecnología acá en la Tierra dobla sus capacidades más o menos cada 1 año y medio, 2 años. Entonces lo ideal es tener una vida media de operación de entre 3 a 5 años, no más de 5 años. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Hay un acuerdo internacional, lo único que tenemos hoy por hoy es un acuerdo internacional de no ponernos, porque mientras más alto te pones, más tiempo duras en el espacio. ¿Por qué? Porque la atmósfera, a pesar de que está principalmente contenida a 10 kilómetros, sigue habiendo atmósfera más arriba. Incluso hasta 500 kilómetros hay atmósfera. Es muy tenue, pero hay. Y entonces el roce con esa atmósfera, porque lo que te mantiene en órbita a ti, y es lo que logra hacer el cohete, es acelerarte para ponerte a una velocidad de alrededor de 27.000 kilómetros por hora. ¿Okay? Si tú alcanzas esa velocidad de 500 kilómetros, quedas en órbita, quedas en equilibrio con la gravedad de la Tierra y tu velocidad. Esto es parecido a esto de la pelotita con el hilo, que si tú la mueves muy lento, la pelotita está arrastrándose y el hilo está suelto. Pero si tú comienzas a moverla y a girarla con más velocidad, en el fondo esa pelotita puede flotar, queda ahí con el hilo tensionado, producto de la velocidad que tiene. Entonces, a medida de que tú vas frenando esa velocidad que tiene, comienza a caer, comienza a bajar por la atracción de la gravedad, y eso solo se produce por el roce con esta atmósfera tenue. Entonces, el acuerdo internacional es no ponerse a alturas superiores a los 600 kilómetros, 700 kilómetros de altura, porque si no tienes una capacidad de desacelerar tu sol. El problema es que en el espacio la única forma de desacelerar es sacar cosas fuera de ti. Ocupar el principio de acción y reacción, porque es lo que ocupamos en la Tierra para caminar, o para mover los buques, o para planificar o planear con los helicópteros. En el fondo, nosotros expelemos algo. Por ejemplo, un helicóptero no funciona a alta altura, o un cuadricóptero, porque necesita aire que pase por la turbina y como lo empuja hacia abajo, tú sales disparado hacia arriba. Pero si no hay nada que muevas, no te vas a mover. Lo mismo los remos en el agua. Si tú, cuando tomas el remo, empujas el agua y tú te mueves en la otra dirección. Lo mismo al caminar o lo que sea que hacemos en la Tierra. Nosotros nos movemos porque empujamos otras cosas. En el espacio no hay nada que empujar. Por ende, lo único que tú tienes que hacer para moverte es llevar algo que expelas desde ti. Y eso es llevar combustible, llevar material, agua, líquido, cualquier cosa o masa que tú expulses hacia afuera y entonces tú te vas a mover en la dirección contraria. Y bueno, entonces, si uno no tiene esos mecanismos arriba en el espacio, básicamente no puede bajar. Hay mecanismos también para abrir vela en el fondo y aumentar la posibilidad de roce con la atmósfera. Pero también hay varias de estas preguntas que yo planteé en el fondo ya. Ahora sabemos que no va a quedar tanto tiempo en órbita, donde tanto tiempo son 25 años. Es decir, si esto dura 3 años y uno puede quedar orbitando 25 años dependiendo de la altura, porque el acuerdo es no quedar más de 25 años orbitando la Tierra como basura espacial. Pero después viene la siguiente pregunta. Nos quemamos en la atmósfera, pero llevamos un montón de material pesado que no está de forma natural en la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso en el largo plazo? En el fondo, esos metales van a terminar cayendo a la Tierra, van a terminar depositándose en el mar. Hoy día no es un problema, porque son pocos satélites en el fondo, incluso miles de satélites son pocos satélites para el tamaño de la Tierra. Pero así es como nos pasó, es decir, hace 40 años hablamos de bueno, el plástico no se degrada y nunca va a ser un problema. Pero hoy día tenemos el mar contaminado de plástico. Entonces, en el fondo, si no lo pensamos ahora, y si no lo pensamos también desde Chile, en el fondo, va a pasar un poco lo mismo. Va a pasar exactamente lo mismo. Exacto. Muchas gracias, Marcos. De hecho, ahí va la pregunta, porque hablamos de ambiente, pues tenemos nosotros un ambiente natural o de la atmósfera, entonces era como o sea, ponernos en el lugar del ambiente espacial. Veo por ahí a Mario. Mario, ¿estás por ahí? Hola. Oye, sí. Marco, mucho gusto y muchas gracias por la disponibilidad de acompañarnos. De verdad que tu exposición es muy interesante, de manera de acercarnos a la ciencia. Para Propugón es tremendamente importante con ocasión del
del Eclipse es acercar la ciencia a la comunidad. Yo creo, tal como más de uno de los expositores ha señalado, hay un bajísimo porcentaje de inversión del Estado en ciencia, y creo que esta es una oportunidad de mover a las autoridades, mover a la comunidad, de prestar más importancia a la ciencia y de las investigaciones que se están haciendo desde Chile. Tuvimos día atrás a Tatiana López, que es una astrónoma análoga y que nos dio una maravillosa charla sobre su crecimiento desde estudiante hasta el día de hoy, que postuló a este concurso en Suiza, y creo que todas estas exposiciones nos permiten abrir los ojos y tener otra mirada, y quizá en el futuro tomar decisiones importantes, tanto para el país y como lo están haciendo ustedes Claro, también para el mundo. Así que muchas muchísimas gracias, gracias. y bueno, ojalá que la ciencia pueda seguir jugando un rol importante, porque en la vida cotidiana nuestra es clave, y es clave educar a nuestras futuras generaciones en el pensamiento crítico, porque no es solo para hacer ciencia, sino que es extremadamente relevante, eh, porque nos permite pensar como sociedad. Eso, muchas gracias por la invitación, y espero que haya sido razonablemente didáctico. No soy muy entretenido, pero espero haber dejado algunos conceptos instalados y algunas preguntas, porque también nosotros no tenemos todas las respuestas, y por eso necesitamos al resto de las personas, y idealmente a las nuevas generaciones.